Hola, en este vídeo les voy a hablar de cómo podemos crear un formulario en Word como herramienta de tratamiento de texto. Lo primero que tenemos que tener presente cuando nosotros hablamos de un formulario es el concepto. Realmente un formulario para nosotros es simplemente una ficha que sirve para recoger información de interés, dependiendo del entorno que esté, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos un formulario, podemos tenerlo bien impreso en papel, lo que nosotros conocemos como físico, para rellenarlo posteriormente a mano, o podemos diseñar un formulario bien en formato electrónico, lo cual sería ideal porque aparte de tenerlo en digital, lo podemos proteger contra cualquier modificación y así organizar de alguna manera o proteger de alguna forma toda su estructura. Otra cosa que también tenemos que tener presente cuando hablamos de un formulario es que normalmente nosotros diseñamos el esqueleto del formulario, pero él siempre va a estar compuesto de dos partes. Una de ellas vienen siendo los campos, que van a ser las zonas donde nosotros vamos a poder escribir información como usuarios que vamos a completar la información del formulario. Y también va a haber otro campo que es lo que nosotros denominamos textos fijos, que no se van a poder modificar, pero que de alguna manera le dan información al usuario de qué es lo que debe completar en dicho formulario. Básicamente es para fines de información. Dicho esto, entonces ahora sí vamos a ver cómo diseñamos el formulario en Word. Para ello, yo ya he diseñado un esqueleto de un formulario tipo donde los usuarios deben registrar sus datos para una bolsa de empleo. Tengo más o menos esta estructura o un esqueleto previamente diseñado con una simple tabla desde el Word y voy a proceder a crear lo que nosotros denominamos campos o las zonas donde va a escribir el usuario para poder complementar este formulario de forma electrónica. Antes de yo proceder a hacer esto, lo primero que tengo que hacer es habilitar la ficha que me va a permitir la incorporación de esos campos. Esa ficha es la ficha que nosotros conocemos con el nombre de ficha de desarrollador. Para aquellos que no la tengan, en la parte superior de su herramienta simplemente nos tenemos que ir a la ficha de archivo y en archivo, dentro de opciones, seleccionaríamos la alternativa de personalizar cinta de opciones. A un lateral donde aparecen todas las opciones que nosotros, todas las fichas que podemos incorporar en nuestra ficha de opciones, en nuestras pestañas, debería haber una que se denomina desarrollador. En las versiones anteriores a las de 2016, porque en este caso estamos con Office 2016 o como 2010 o otro tipo de versiones anteriores, no se denominaba desarrollador sino programador, en caso que no la vean. Simplemente la marcamos y le damos a aceptar. Ya solo con esta acción, automáticamente en la parte superior tendremos ya habilitada la ficha de desarrollador. Es aquí en esta ficha donde nosotros vamos a encontrar una cinta de opciones que nos va a ofrecer una serie de controles que podemos incorporar en cada uno de los campos dependiendo del tipo de datos que nos interese. Evidentemente, cada uno de estos controles nos servirá según el tipo de datos que nosotros necesitamos incorporar en este esqueleto del registro de bolsa de empleo. Entonces, vamos a utilizar el primero. Si, por ejemplo, yo quiero incorporar en el registro de bolsa de empleo, en la parte superior donde dice datos personales, que el candidato inserte una fotografía,
tendría que ubicar entre los controles de la ficha de desarrollador una que me permita insertar como un contenido de imagen o un control de contenido de imagen tal como aparece aquí. Simplemente con ubicar el puntero del ratón donde yo necesito incorporar ese control, el siguiente paso sería pulsar el control que me incorpora la inserción de imagen. Luego, el siguiente paso sería yo incorporar unas casillas que pueden ser lo que nosotros conocemos como casillas de verificación para que la persona me estipule un tratamiento según su denominación o como quiera que nosotros nos refiramos a ella. En este caso, podría utilizar esta casilla que está acá. De igual manera, lo que hago es ubicarme donde quiero incorporar ese control y automáticamente la herramienta lo inserta. Posteriormente, para la siguiente sería lo mismo. Otro tipo de control que nosotros podemos incorporar viene siendo uno de tipo texto. En el caso del OFI 2016 nos encontramos con dos tipos de controles similares, pero uno es con texto enriquecido, lo que él conoce como texto enriquecido, y el otro como texto sin formato. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de texto enriquecido es ese tipo de texto que le podemos aplicar un tipo de formato un poco más bonito, con unas negritas, una cursiva, otro tipo de letras. Entonces, cualquiera de los dos sería indiferente en este caso, dependiendo de nuestras necesidades. Simplemente le damos clic y él automáticamente lo inserta donde está ubicado nuestro cursor. Lo mismo haremos con los campos siguientes. Yo aquí me voy a ubicar donde dice correo electrónico y en la parte inferior le voy a dar el que no tiene campo enriquecido, sino un control de contenido de texto sin formato. Fíjense que básicamente son similares. Lo mismo se realizaría para la empresa, bien lo puedo ubicar aquí o acá. Todo va a depender de donde nosotros queremos insertar el campo de control. Y básicamente estos van a ser los campos donde el usuario va a incorporar la información según lo que se le esté solicitando. Aquí para el código postal, esto aplicaría para todo campo que sea de tipo texto, numérico o de cualquier tipo de información. Aquí se incorporaría cualquiera de ellos según lo que uno necesite. Hay unos tipos de controles que me podrían facilitar también la incorporación de campos cuando yo necesito que el usuario repita la misma información según sus necesidades. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos, si desea incluir más empresas, puede hacerlo en esta sección. Tengo nombre del supervisor inmediato, el CIF de la empresa y el correo electrónico o teléfono para su ubicación. Si yo selecciono estos datos y luego marco el control de repetición, que en este caso es este que está acá, ¿vale? Simplemente con yo darle clic, automáticamente se me va a incorporar una cajita que le va a permitir al usuario que él simplemente con pulsar este botón de más va a poder incorporar una cajita adicional y seguir incluyendo diferentes empresas en las que la persona o el candidato haya trabajado anteriormente. Entonces, esto facilitaría la incorporación a nivel del formato electrónico cuando trabajamos con secciones que necesitamos repetir el mismo tipo de información, por lo menos todo este tipo de datos, nombre, CIF, correo electrónico o teléfono. Nos queda un último control que me gustaría mostrarles, que viene siendo donde el candidato podría marcar en qué tipo de área le gustaría trabajar con nosotros, como una empresa. Entonces, simplemente aquí podríamos incorporar una casilla de verificación, ¿verdad? Al lado de cada una de ellas para que el usuario, el candidato las marque, o si yo quiero ser un poco más restringir el proceso de selección y que el candidato se ubique en determinada área según su especialidad, entonces yo podría incorporar todos estos datos
En vez de utilizar una casilla de verificación, podría utilizar un control de contenido de cuadro combinado o un control de contenido en lista desplegable. En ambos casos me va a permitir yo tener un desplegable, de igual manera como nosotros lo conocemos en las aplicaciones, donde simplemente el usuario va a poder seleccionar una de las alternativas. La diferencia básica entre uno u otro es que uno me va a permitir insertar opciones adicionales en caso que no aparezca en el listado, y la otra no me va a permitir esa alternativa, sino simplemente el usuario va a tener que conformarse con las que aparecen en el desplegable. Cualquiera de las dos alternativas va a depender de las necesidades que uno tenga. Entonces, yo les invito a que utilicen cualquiera de las dos y vean su funcionamiento. Simplemente lo que van a ver es cómo se habilitan. Y entonces, en este caso, yo voy a incorporar una casilla de verificación aquí, que bien lo podemos hacer así. Imagínense que yo le puedo dar la alternativa al usuario que seleccione cualquiera de ellas, o simplemente me puedo ubicar en la parte inferior. Voy a disminuir esto, donde yo le podría dar la alternativa al usuario de que no lo seleccione con una casilla de verificación, sino que áreas, le podría colocar algo así como áreas a escoger. Y aquí colocaría mi desplegable. Si es así y no lo quiero de esta manera, simplemente tendría que seleccionar uno de ellos. Aquí evidentemente no me va a aparecer nada porque no tengo todavía la incorporación de los departamentos, entonces lo tendría que hacer posteriormente, pero ya aparece un control que simula o me da la vista previa de cómo quedaría la incorporación. Luego de yo haber incorporado todos los controles que me interesan, el siguiente paso sería el yo identificar cada uno de esos controles. Para ello tengo que seleccionar cada uno de los controles que he incorporado e irme en la ficha de desarrollador a propiedades. Y en propiedades me va a aparecer una ventana de diálogo donde yo voy a poder identificar cada uno de los controles que he incorporado. Entonces, en este caso, como eso es una foto del candidato, simplemente le puedo colocar un nombre. Aquí en etiqueta también podría repetir el mismo nombre si se quisiera. Y bueno, hay otra serie de campos que van a depender de nuestras necesidades. No voy a entrar en detalle de los otros campos ni de estos tipos de controles, porque ya sería una incorporación de un formulario un poco más avanzado. Aquí me estoy centrando en algo sencillo. En este caso le voy a dar a aceptar y, como ven, automáticamente el control adquiere el nombre. Si lo quiero hacer por ejemplo, en este campo, haría lo mismo. Lo selecciono previamente y luego me voy a propiedades y simplemente en la ficha que me aparece escribo empresa. Básicamente es para yo poder identificar cada uno de los controles que se han incorporado. Luego de tener los datos respectivos en la sección de propiedades, vamos a incorporar este que está acá, que viene siendo el de la lista desplegable. Le doy propiedades y, como verán, cambia en su totalidad, pero me da la alternativa. Yo aquí le voy a colocar título, le voy a colocar departamento, y aquí en la parte inferior donde me dice elija un elemento es donde yo voy a tener la posibilidad de incorporar los nombres de los departamentos que me interesan. Entonces aquí yo le podría poner marketing, le digo aceptar, le puedo decir agregar, administración, le digo aceptar, le puedo decir agregar, comercial o ventas, dependiendo de los nombres que tenga cada empresa, y luego le daría aceptar. Cada vez que la persona vaya a pulsar el desplegable, entonces ahora sí le dará la alternativa de seleccionar uno u otro. En el caso de las casillas, pues las dejaríamos así, o simplemente también las identificaríamos cada una de ellas. Simplemente recuerden que seleccionando el control
y luego ubicándonos en propiedades. Luego de tener estos pequeños detalles en cada uno de los controles, dependiendo de lo que nosotros queremos o la identificación que queremos aportar a cada uno de los campos, que es donde va a incorporar el usuario la información, el último paso sería restringir. Restringir la edición de los campos fijos de mi formulario, de forma que cuando yo envíe este formulario a una tercera persona o se lo descarguen en formato electrónico, el usuario solo pueda cumplimentar los campos que a mí me interesa sin necesidad de alterar los datos fijos del formulario. Entonces, para ello, de igual manera nos tenemos que ir a la ficha de desarrollador y pulsar restringir edición. Cuando nosotros pulsamos restringir edición, se nos abre un panel del lado derecho de la ventana del Word, donde nos da diferentes alternativas para nosotros colocar restricciones de edición en el diseño de nuestro formulario. Aquí yo solamente me voy a centrar en una, y en este caso podríamos seleccionar esta, que son las restricciones de edición. No me voy a centrar en las restricciones de formato, sino en restricciones de edición. Y aquí voy a seleccionar, voy a acercarles con el zoom para que lo puedan ver con mayor detalle. Y aquí les voy a marcar que solamente la persona pueda rellenar formulario. Esto quiere decir que el usuario, cuando se le presente este formulario en Word, solo va a poder cumplimentar estos campos y no va a poder modificar lo externo. Luego de yo marcar esta casilla e indicarle que la restricción de edición es esta, el último paso sería sí aplicar la protección, que viene siendo el botón que se me habilita en la parte inferior para que tome el cambio. ¿Vale? Le doy sí, aplicar la protección. Me solicita una contraseña. En este caso le voy a colocar una sencilla para yo recordarme posteriormente. Le digo aceptar y automáticamente la herramienta me ha habilitado una restricción de edición en mi formulario. Fíjense que me dice: este documento está protegido contra modificaciones involuntarias. En esta área solo se puede rellenar el formulario. Vamos a ampliar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Luego de realizar esto, entonces ya podríamos decir que nuestro formulario está listo. El siguiente paso sería guardarlo en el mismo formato de Word, en el doc, como nosotros bien conocemos, y automáticamente cuando la persona vaya a incorporar la información, simplemente tiene que pulsar cada uno de los campos que se necesitan, dependiendo de lo que él vaya a cumplimentar. Fíjense que si yo intento marcar o modificar cualquier dato fijo que tiene la herramienta, no me lo permite. ¿Por qué? Porque están protegidos. Si yo intento darle clic aquí donde está ubicado el puntero de mi ratón, no me lo deja. Solamente el usuario puede modificar o puede incorporar datos en los campos. Fíjense que si yo intento ubicarme con el puntero en la parte superior, no lo deja. Entonces, con esto nosotros hemos aprendido a cómo podemos crear un formulario en Word. Fíjense que es bastante sencillo. Evidentemente hay otras herramientas que también me permiten crear un formulario. Una de ellas es el Google Forms, que como aplicación en la nube, también muy interesante. Aparte que tiene la ventaja de que la información que yo guarde en mi formulario de tipo electrónico, en el caso del Google Forms, se guarda en una base de datos, pero también tenemos como otra herramienta interesante y los formularios que podemos hacer a través del Adobe Acrobat. El Adobe Acrobat en el caso de la versión Pro PC o de la estándar DC. Evidentemente el diseño que nosotros realicemos en el Adobe Acrobat tenemos que utilizar la inserción de campos, pero a través del Adobe. Yo no puedo guardar este formulario, o sea, sí puedo guardar el formulario en formato PDF, en formato de Adobe, pero no me funcionaría con el estilo de formulario. Si yo quiero tener un formulario
que va a ser utilizado en Adobe para que el usuario pueda incorporar en los campos la información, tendría que diseñarlo específicamente en el Adobe Acrobat versión Pro PC o en el estándar DC, que también me permiten la incorporación o la inserción de campos. En este caso nosotros hemos visto cómo yo puedo crear un formulario en Word de forma electrónica, pero para ser distribuido en el mismo Word, ¿vale? Bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.